Hola a todos. Hoy nos embarcaremos en un viaje emocional para explorar la vida de una de las actrices más prominentes de México, Arlette Terán. Desde sus cautivadores papeles de villana en la pantalla chica hasta sus momentos polémicos en la vida real, su historia es una vívida imagen de talento, pasión y desafíos extremos. Descubre qué hace a Arlette Terán tan cautivadora y no olvides activar la campanita y suscribirte al canal para no perderte más historias inspiradoras. A principios de la década del 2000, Arlette Terán era un nombre ineludible en la industria del entretenimiento mexicano. Una estrella brillante con la capacidad de transformarse en atractivas villanas en la pantalla chica. Con papeles en exitosas telenovelas como Primer Amor, A Mil por Hora y Mañana es para siempre, conquistó al público con su encanto penetrante, su mirada calculadora y su voz profunda que cautivaba a los espectadores. Arlette no solo es actriz, sino también un símbolo de audacia. Una mujer que se atreve a vivir su vida por el arte y no teme enfrentarse a los prejuicios. Pero el aura de la fama, como una tormenta brillante, siempre lleva consigo una línea difusa entre la gloria y el sufrimiento. Tras sus excelentes papeles y prestigiosos premios, Arlette debe enfrentarse a sonoros escándalos, rumores impactantes y la constante presión del público. ¿Qué sucedió realmente en la vida de la mujer, alguna vez conocida como la reina villana de México? ¿Qué la llevó al borde de la controversia y la tragedia? ¿Y qué la llevó a su repentina muerte a los 42 años, cuando un cáncer mortal le arrebató un talento en la cima de su carrera? El funeral de Arlette, celebrado en una pequeña iglesia de la Ciudad de México, se convirtió en el centro del duelo. Miles de fans, colegas e incluso críticos acudieron a despedirla, dejando ramos de claveles blancos y muestras de cariño para una estrella que jamás será olvidada. Descubre la tumultuosa trayectoria de Arlette Terán para comprender por qué será una leyenda para siempre. Arlette Rocío Terán Sotelo nació el 3 de diciembre de 1976 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, en el seno de una familia de clase media con dificultades económicas. Su padre, Enrique Terán Narváez, era un estricto banquero, mientras que su madre, una abnegada ama de casa, siempre se esforzaba por brindar calidez a la familia. Sin embargo, la infancia de Arlette pronto se vio ensombrecida por acontecimientos desgarradores. A los 8 años, sus padres se divorciaron, un acontecimiento que destrozó su mundo. Tras el divorcio, su madre tuvo que criar sola a Arlette y a sus 2 hermanos en una pequeña casa en el barrio obrero de Ciudad Victoria. La ausencia de su padre dejó un vacío en el corazón de Arlette difícil de llenar. A menudo veía a su madre trabajando hasta el cansancio, desde coser por encargo hasta vender en el mercado local, solo para asegurar que sus hijos tuvieran lo suficiente para comer y vestirse. Durante esos días, Arlette se enfrentó a la soledad, a menudo sentada sola en su habitación, soñando despierta con una vida mejor. La familia de Arlette vivía en un barrio pobre, donde comer bien era un lujo. Para ayudar a su madre, empezó a trabajar a los 10 años. Vendía dulces en el mercado, ayudaba a sus vecinos a limpiar las casas e incluso trabajó como repartidora en una tienda de comestibles local a los 13. El extenuante trabajo después de clase no solo la dejaba agotada, sino que también la exponía a las burlas de sus compañeros, que no entendían por qué una niña tenía que trabajar como una adulta. Había tardes en que Arlette llegaba a casa con los pies doloridos y las manos callosas, pero aún así intentaba sonreír para que su madre no se preocupara. Fue durante estas dificultades
que Arlette descubrió su pasión por las artes. Le encantaba actuar y participaba regularmente en las obras escolares, donde asombraba a todos con su natural habilidad para meterse en los personajes y su energía explosiva. A los 15 años se matriculó en un centro cultural local, donde comenzó a estudiar actuación y danza, a pesar de las objeciones de su madre, a quien le preocupaba que las artes no le garantizaran un futuro estable. La perseverancia y pasión de Arlette la ayudaron a superar días difíciles, sentando las bases para su posterior viaje hacia la conquista de la industria del entretenimiento. Arlette Terán, a pesar de sus carismáticos papeles de villana, siempre ha mantenido su vida personal en secreto, despertando la curiosidad del público. Sin embargo, en 2020, inesperadamente rompió el silencio sobre sus planes de matrimonio, revelando que se preparaba para una relación seria con un hombre 3 años mayor que ella, el productor musical Diego Morales. En una entrevista en un programa de televisión, Arlette compartió que ella y Diego se conocieron en un evento benéfico en 2018 y que rápidamente se sintieron atraídos el uno por el otro debido a sus almas similares. Diego, con su personalidad tranquila y su pasión por el arte, se convirtió en el apoyo espiritual de Arlette durante los momentos difíciles de su carrera. Ella lo describió como alguien que sabía escuchar y siempre la apoyó en la búsqueda de su pasión, a pesar de las duras condiciones de la industria del entretenimiento. Arlette reveló que ambos habían planeado una boda informal en 2021, con la esperanza de formar una familia, algo que siempre había anhelado desde niña. Sin embargo, su relación no fue del todo fluida. Arlette admitió que ella y Diego habían pasado por grandes conflictos, especialmente relacionados con su apretada agenda y la presión de los constantes rumores en la industria del entretenimiento. Uno de los mayores desafíos fue cuando la prensa sensacionalista comenzó a reportar que Diego estaba descontento con la frecuente vinculación de Arlette con escándalos pasados, especialmente rumores sobre su relación con Joan Sebastián y acusaciones de estar involucrada con un personaje del crimen organizado. Estos rumores dejaron a Diego herido, y ambos discutieron acaloradamente sobre cómo proteger su relación del escrutinio público. Arlette compartió que una vez pensó en cancelar sus planes de boda, cuando sintió la presión de tener que equilibrar el amor y la carrera. Describió largas noches sentada sola, preguntándose si podría encontrar la verdadera felicidad o si sería atormentada por las sombras del pasado. Sin embargo, ella y Diego aún intentaron superar las dificultades, con la esperanza de construir un futuro juntos. La sincera conversación de Arlette sobre esta relación hizo que el público sintiera la fragilidad del amor en el escandaloso mundo del espectáculo. Cuando los rumores sobre la salud de Arlette Terán comenzaron a extenderse en 2024, especialmente los rumores sobre el terrible cáncer que padecía, quien alzó la voz para aclarar la situación fue Diego Morales, su prometido. Diego, quien estuvo a su lado en sus últimos años, conmovió al público al hablar sobre ella en una publicación en redes sociales tras su funeral en 2025. Con voz triste y ojos rojos, en un breve video, Diego dijo que Arlette era la mujer más fuerte que había conocido, siempre con una sonrisa en el rostro a pesar del dolor indescriptible. Recordó las veces que Arlette le tomó la mano, diciéndole que lucharía hasta el final por él y por quienes la amaban.
Diego compartió que Arlette intentaba ocultar su enfermedad para protegerlo de las preocupaciones, contando a menudo anécdotas graciosas sobre su juventud, incluso cuando acababa de someterse a una dolorosa quimioterapia. Siempre decía que quería que la recordara como una persona llena de vida, no como alguien derrotada por su enfermedad, dijo Diego con un nudo en la garganta, haciendo llorar a millones de espectadores por el amor y el sacrificio de Arlette. Diego también abordó los rumores sobre su enfermedad, confirmando que Arlette había estado luchando en silencio contra el cáncer de pulmón durante más de un año, desde principios de 2024 hasta su muerte en 2025. Reveló que Arlette no quería hacer pública su enfermedad por temor a que el público la viera con lástima, en lugar de recordarla como una actriz talentosa y enérgica. Diego dijo que Arlette solía escribirle cartas manuscritas en sus últimos días, dejándole mensajes sobre mantenerse fuerte y seguir persiguiendo su pasión. Las palabras de Diego no solo aclararon los rumores, sino que también retrataron a una Arlette compasiva que siempre puso a sus seres queridos por encima de su propio dolor. La tristeza en su voz, sumada a su profundo amor por Arlette, creó un momento conmovedor, haciendo que todo México sintiera la gran pérdida de perder a una estrella como ella. Arlette Terán, a pesar de sus estelares papeles de villana, no ha sido inmune a grandes conflictos y turbulencias en su carrera, ya que ha enfrentado la presión de los medios, sus colegas y el duro sistema de entretenimiento mexicano. Uno de los mayores conflictos ocurrió en 2015, cuando se vio envuelta en un escándalo por presuntos vínculos con un conocido criminal. El rumor surgió de un artículo sensacionalista que alegaba que Arlette había asistido a una fiesta organizada por un empresario sospechoso de estar involucrado en el contrabando. Aunque ella negó rotundamente las acusaciones, insistiendo en que solo había asistido como artista invitada, el incidente dañó gravemente su imagen. Varios colegas de la industria, incluyendo directores que habían trabajado con ella, expresaron públicamente su decepción, sugiriendo que debería haber sido más cuidadosa al elegir sus relaciones. Arlette se sintió agraviada, pues creía haber sido víctima de una historia inventada. Ofreció una conferencia de prensa para explicarlo, pero el incidente le costó varios papeles importantes en telenovelas, lo que la puso en un momento difícil de su carrera. Un incidente más grave ocurrió en 2022, cuando Arlette fue despedida inesperadamente de la telenovela Corazón Guerrero, película en la que había firmado para un papel importante. El incidente no se hizo público, pero según fuentes cercanas a ella, Arlette tuvo un serio conflicto con el productor de la película, Salvador Mejía, sobre cómo debía ser interpretado su personaje. Arlette, con su amplia experiencia, quería que su personaje tuviera más profundidad, en lugar de ser una simple villana. Sin embargo, el productor quiso mantener el guión tal como estaba para complacer al público en general. Las discusiones en la sala de juntas se acaloraron y Arlette finalmente fue reemplazada por una actriz más joven, alegando falta de colaboración. La salida se realizó discretamente, con un breve anuncio de los productores, lo que dejó a muchos espectadores sorprendidos y decepcionados. Arlette, a pesar de intentar guardar silencio para proteger su imagen, compartió posteriormente en una entrevista que se sintió traicionada y profundamente herida. Describió sentirse injusta porque sus años de dedicación parecían ser poco apreciados y comenzó a cuestionar su valía en una industria que priorizaba a las nuevas caras.
Además, Arlette también enfrentó conflictos con algunos de sus colegas de la industria, especialmente actores más jóvenes, quienes sentían que su estilo de actuación audaz y a veces provocador era demasiado. Algunos artículos la han descrito como difícil de trabajar, lo cual Arlette considera injusto, ya que solo intentaba defender su visión artística. Estos conflictos, sumados a la presión de los medios y su salida de Corazón Guerrero, crearon un periodo difícil en la vida de Arlette. Comenzó a sentirse aislada en la industria del entretenimiento, donde alguna vez fue una estrella brillante. Estos eventos no solo marcaron el final de una época gloriosa, sino que también la obligaron a enfrentar profundas preguntas sobre la fama, el reconocimiento y el verdadero significado del éxito. Tras dejar el proyecto Corazón Guerrero en 2022, Arlette Terán decidió retirarse de los focos para encontrar paz y un sentido a su vida. Se mudó a una pequeña casa en las afueras de la Ciudad de México, donde podía vivir más cerca de la naturaleza y lejos del ruido de los medios. En los primeros días tras dejar la industria del entretenimiento, Arlette dedicó gran parte de su tiempo a cuidarse y a reconstruir las relaciones con sus seres queridos, especialmente con su prometido Diego Morales. Comenzó a escribir un diario, registrando sus pensamientos sobre su vida, desde los días difíciles en Ciudad Victoria hasta sus momentos brillantes en la pantalla. Estas páginas no solo la ayudaron a sanar sus heridas, sino que también se convirtieron en la inspiración para un proyecto autobiográfico que planeaba completar antes de fallecer. Arlette encontró una nueva alegría en las obras benéficas, especialmente en proyectos que apoyaban a niños desfavorecidos y mujeres maltratadas. Colaboró con organizaciones como la Fundación Casa de la Amistad, donde visitaba regularmente hospitales infantiles, llevando libros, juguetes e historias divertidas para animar a los jóvenes pacientes. También realiza campañas para crear conciencia sobre la violencia doméstica, compartiendo sus propias experiencias de superación del pasado para animar a otras mujeres a buscar ayuda. Estas actividades, aunque no se difunden ampliamente en los medios, le brindan a Arlette una profunda satisfacción. Una vez le dijo a Diego que se siente realmente viva cuando ve la esperanza en los ojos de los niños y las mujeres a quienes ayuda. En su vida profesional, Arlette se ha diversificado en la producción, invirtiendo en varios cortometrajes y documentales sobre problemas sociales en México, como la desigualdad de género y la difícil situación de las comunidades indígenas. Uno de sus proyectos más destacados fue el documental Mujeres de Fuego, que narra la lucha de mujeres mexicanas por superar la adversidad y construir una vida mejor. La película, si bien no fue un gran éxito comercial, recibió elogios de festivales de cine independiente y se convirtió en parte de su legado. Arlette también ha aparecido como invitada en varios programas de televisión, pero nunca ha vuelto a la fama como antes. Ha dicho que estaba cansada de la presión de mantener una imagen perfecta y que quería vivir una vida más sencilla, donde pudiera ser ella misma sin ser juzgada. A pesar de su retirada de los focos, Arlette ha mantenido una relación con algunos de sus fieles seguidores a través de las redes sociales, donde comparte momentos cotidianos como cocinar, pasear por el parque o trabajar en el jardín. Estas publicaciones, aunque sencillas, han recibido miles de me gusta y comentarios, lo que demuestra que el cariño que su público siente por ella no ha disminuido. También dedica tiempo a asesorar a jóvenes actores
impartiendo talleres de actuación en centros culturales de la Ciudad de México, donde comparte sus experiencias y los anima a perseguir sus pasiones con sinceridad. El retiro de Arlette ha dejado a algunos fans desconsolados, pero sus allegados dicen que ha encontrado paz al bajar el ritmo, centrándose en lo que realmente importa: la familia, los amigos y las contribuciones discretas a la comunidad. Los últimos años de Arlette Terán se vieron ensombrecidos por el cáncer de pulmón que le diagnosticaron en marzo de 2024, tan solo unos años después de retirarse de la industria del entretenimiento. Descubrió la enfermedad tras experimentar dificultad para respirar y fatiga persistentes, síntomas que inicialmente pensó que se debían simplemente al estrés y la edad. Tras ser recomendada por su médico para hacerse pruebas, el diagnóstico de cáncer de pulmón en etapa 3 la impactó. Arlette decidió mantener su condición en secreto, compartiéndola únicamente con Diego Morales, su madre y algunos amigos cercanos. Comenzó un tratamiento que incluyó quimioterapia y radioterapia, lo que la dejó con un dolor insoportable y agotada físicamente. A pesar de esto, Arlette intentó mantener una actitud positiva. Mantuvo un diario donde plasmaba sus pensamientos sobre la vida, el amor y las lecciones que aprendió de sus dificultades. Estos escritos, publicados en parte después de su muerte, muestran a una Arlette reflexiva que reflexiona sobre el significado de la fama, el sacrificio y el valor de los momentos sencillos con sus seres queridos. Además del cáncer, Arlette también ha enfrentado otros problemas de salud. En 2020, contrajo COVID-19 durante un importante brote en la Ciudad de México. Y aunque se recuperó, sufrió fatiga crónica y una leve dificultad para respirar, síntomas que se agravaron durante su lucha contra el cáncer. También padecía hipertensión arterial, una afección que controlaba con medicamentos y una dieta estricta. Estos problemas de salud la llevaban a menudo al hospital, y había días en los que lo único que podía hacer era tumbarse en la cama, mirar por la ventana y recordar sus días de gloria en la pantalla. Sin embargo, incluso en sus momentos más débiles, Arlette mantenía un espíritu fuerte. Llamaba a Diego y a sus amigos con frecuencia, contándoles anécdotas divertidas de su juventud, como si todavía fuera la enérgica actriz del set. Con Diego pasó sus últimos momentos hablando de su amor, de los sueños que aún no habían realizado, y de cuánto deseaba que él siguiera viviendo feliz después de su partida. El yo interior de Arlette se profundizó en sus últimos años. Comenzó a reflexionar sobre los éxitos y fracasos de su carrera, las alegrías y las penas que la habían moldeado. En su diario, escribió que no se arrepentía de las dificultades que había atravesado, porque la habían fortalecido. También expresó su gratitud a sus fans, quienes la habían apoyado durante más de 2 décadas, y a sus seres queridos que la habían acompañado en las buenas y en las malas. Arlette participa regularmente en actividades benéficas cuando su salud se lo permite, especialmente en programas de apoyo a niños con cáncer y mujeres que han sufrido abuso. Visita hospitales, llevando pequeños regalos e historias divertidas, con la esperanza de brindar un poco de luz a quienes luchan contra la enfermedad. Estos momentos, aunque pequeños, se han convertido en una fuente de motivación para seguir luchando contra su propia enfermedad. Cuando Arlette falleció en 2025, la respuesta pública fue una efusión de dolor sin precedentes. Millones de fans compartieron recuerdos de ella en redes sociales, desde sus carismáticos papeles de villana en Primer Amor,
a 1000 por hora, hasta las veces que los hizo reír con sus travesuras cómicas en televisión. Sus colegas, incluyendo aquellos que habían tenido conflictos con ella, como el productor Salvador Mejía, expresaron su respeto y dolor. Una destacada actriz de Televisa la llamó la llama inextinguible de las telenovelas mexicanas, señalando que su fallecimiento dejó un vacío inconmensurable. El funeral de Arlette se celebró en una pequeña iglesia de la Ciudad de México, con miles de fans afuera, sosteniendo claveles blancos y cantando sus canciones favoritas. Los medios mexicanos dedicaron semanas a su memoria, con especiales que relataron su trayectoria, desde una niña pobre de Ciudad Victoria hasta convertirse en un ícono nacional. El legado de Arlette Terán se extiende más allá de sus papeles estelares y portadas de revistas. Dejó la Fundación Arlette Terán, una organización benéfica que apoya a niños con cáncer y mujeres maltratadas, fundada poco antes de su muerte. La fundación ha recaudado millones de pesos para construir centros de salud y brindar becas a niños de bajos recursos. Además, su autobiografía inconclusa, publicada en 2026 bajo el título Sombras y Luces, se ha convertido en un fenómeno literario en